tiempos, bueno, en el tiempo donde podía darles yo clases. Entonces he venido a los dos cursos para dar quizás electrocardiograma en la última clase, ¿no? Porque ya habíamos visto algunas patologías que eran muy frecuentes cuando veíamos electrocardiograma. Cuando hemos visto electrocardiograma, nosotros habíamos, bueno, en cierto modo ya habíamos visto bastantes peculiaridades y las cuestiones mucho más frecuentes del electrocardiograma. Entonces habíamos visto cómo se podía determinar la frecuencia, habíamos visto la configuración del electrocardiograma en sus derivaciones. Hemos hablado algo del vector, pero hemos visto cómo es el electrocardiograma normal cuando hemos hablado de las hipertrofias. También hemos visto el electrocardiograma de la cardiopatía isquémica y algunas arritmias. Pero ahora nos toca ver alteraciones de conducción intraventricular. Por eso vamos a ver cuándo nosotros podemos ver que existen bloqueos. ¿Sí? Entonces, bueno, por la cantidad de personas que están entrando, no están entrando ni el 50% de todos los alumnos. Porque en realidad uno tiene 78 alumnos y el otro tiene 65 y solamente 68 están entrando a clases. Bueno, no importa, pero después, bueno, no digan que no se les ha dado la clase que corresponde. Vamos a tratar de hacer muy breve esta clase, pero bastante ilustrativa para que puedan ver. Sus delegados se habían comprometido, pero bueno, con que ya lo van a hacer, darles bueno, vamos a empezar con alteraciones de conducción, intraventricular. Bueno, cuando hablamos de conducción intraventricular, estamos hablando del tiempo que va a tardar desde el nodo aurículo ventricular hasta que finalmente se despolariza todo el ventrículo. Y esto implica desde el miocardio hasta el epicardio, que siempre tiene un tiempo, ¿no? Y ese se llama velocidad de conducción. Pero muchas veces existen alteraciones que pueden retrasar esta conducción. Y esos retrasos de conducción o que finalmente no se desplaza a la velocidad que tiene, que es un retraso, o finalmente una determinada estímulo eléctrico no se conduce, vamos a denominarlo bloqueo. Entonces, si un impulso del nódulo sinusal tiene que llegar hasta las de His, hacia los ventrículos, no se puede conducir por ninguna de sus ramas, ya sea esta derecha o izquierda de las de His, o sus subdivisiones, que es la de Purkinje, porque a veces son refractarias a la despolarización, se producen trastornos de conducción. ¿Qué quiere decir con esto? Si tenemos aquí lo que dice, ¿no?, que ir hasta el nodo aurículo del ventrículo. No se puede Doctor, conseguir por esta rama que es no se la puede izquierda, nada. derecha. No se puede conducir. ¿Sí? Doctor, su señal está baja, no se lo puede escuchar muy bien. ¿Alguno se escucha mejor? Bueno, a ver, ¿se escucha mejor ahora? Dígame si se escucha mejor. A ver cómo puedo hacerlo. Porque he bajado a datos simplemente porque estuve con a ver cómo puedo hacer. A ver, voy a cortar de nuevo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, doctor, se escucha mejor.
Ya, vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces lo que les decía que alteraciones de conducción intraventricular. Cuando hablamos de alteraciones de conducción intraventricular, lo que estamos haciendo es de que un impulso eléctrico de despolarización que va a venir de nodo sinusal va a pasar por nodo auriculoventricular, tiene que prácticamente llegar hasta el haz de His, ¿no? Rama derecha, rama izquierda y a las redes de Purkinje para ser, bueno, para que pueda completar su difusión. Pero muchas veces no se puede conducir ni por la rama derecha ni por la rama izquierda, porque muchas veces estas son refractarias a la despolarización, que quiere decir que si llega un impulso no lo recibe. Entonces ahí ya tenemos alteraciones de difusión de la conducción. Prácticamente se puede interrumpir esta difusión del impulso, se puede interrumpir, ¿sí? Ya sea por completa o retraso, quiere decir que este impulso se interrumpe por completo. Una razón, se interrumpe por completo o finalmente no se difunde a la velocidad que nosotros tratamos de determinar. Entonces, puede existir un retraso o un bloqueo completo, ¿sí? Y esto lo llamamos trastornos en la conducción a través del ventrículo. Por tanto, ¿qué es lo que va a producir si se retrasa la conducción? Lo que sí va a producir, que está causando una despolarización mucho más larga de lo normal, lo que demuestra que el QRS va a ser ancho. Entonces, cuando hablamos de conducción a nivel de aurícula, vemos el P y el R, ¿verdad? Pero cuando hablamos de conducción, alteraciones de conducción intraventricular, lo que vamos a ver es el QRS, ¿sí? Entonces, en esto nos tenemos que centrar cuando estemos sospechando de que existe algún problema de conducción anómala a través del ventrículo. A ver, cuando tocamos este tema de bloqueos de rama, es necesario que veamos algo que se llama deflexión intrínseca o tiempo de activación ventricular. Entonces, cuando hablamos de esto, de conducción a través del ventrículo, vamos a denominar algo que nos es más importante para poder entender la misma. Y es este término. Este término se llama deflexión intrínseca. Esta deflexión intrínseca, ¿qué nos está haciendo a nosotros? En términos sencillos, me parece algo complejo, ¿no? Decir deflexión intrínseca. Bueno, para nosotros, esa deflexión intrínseca es lo mismo que decir para nosotros el tiempo de activación ventricular. Tiempo de activación ventricular. ¿Qué es lo que nos dice? Es el tiempo para que se produzca despolarización del tejido ventricular inmediatamente por debajo del electrodo que la está controlando. ¿Ya? Y generalmente es una desviación unipolar, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir este tiempo de activación ventricular? Bueno, para medir la deflexión intrínseca o tiempo de activación ventricular, solamente vamos a utilizar derivaciones precordiales aquí. Solo ver derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales sabemos que son de la B1 hasta la B6, ¿sí? Estas son las derivaciones precordiales. Entonces nos va a ayudar a reconocer estas derivaciones prácticamente los trastornos de conducción intraventricular. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar B1 y B6? Si ustedes colocan las derivaciones precordiales, B1 y B2 corresponden al lado derecho. B3 y B4 para nosotros van a corresponder a vectores de transición. B5 y B6 para nosotros va a ser el lado izquierdo, ¿sí?
Por tanto, si tomamos esto, B1 y B6, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si hay un retraso en el tiempo de activación ventricular en B1, va a corresponder esto a un bloqueo de ¿qué? De la rama derecha. Y si vemos que existe un tiempo de activación ventricular demasiado prolongado en B6, para nosotros va a ser un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir esta deflexión intrínseca o este tiempo de activación ventricular? La medición siempre se la va a realizar para nosotros al comienzo del complejo QRS hasta la cúspide de la onda R, ¿sí? Quiere decir, si existe, este es el complejo QRS, entonces este es el tiempo de activación. ¿Qué quiere decir? Que desde que se inicia el QRS hasta la cúspide de R, es decir, aquí, este es el tiempo, ¿sí? Entonces, en B1, ¿cuánto será el tiempo de activación que tiene que tener el ventrículo? Entonces, en B1, el tiempo de activación máxima tiene que decir, de activación es en segundos. En la parte derecha, obviamente, porque el músculo es más delgado, obviamente la velocidad se va a transmitir mucho más rápida y por la musculatura también mucho más en el tiempo mucho más corto. Entonces, en B1, ¿cuánto va a ser el tiempo de activación ventricular? Va a ser más o menos 0.03 de segundo. Pero ¿cuánto va a tardar en B6? Si estoy a veces pausando es porque sigo admitiendo a los compañeros, ¿ya? ¿Cuánto será el tiempo de activación ventricular en B6? Va a ser alrededor de 0.04 de segundo, ¿sí? Esto es su velocidad. Por tanto, la velocidad de deflexión intrínseca o cuánto tarda el tiempo de activación ventricular es mucho más corta en la parte derecha que en la parte izquierda en cuanto a tiempo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos que saber esa situación? ¿Por qué? Porque si el tiempo de activación ventricular es mayor de 0.03 en la parte derecha o mayor de 0.04 en la parte izquierda, estamos aquí, si es mayor, vamos a estar nosotros dentro de lo que vamos a llamar nosotros bloqueos, ¿ya? Bloqueos. Y estos bloqueos para nosotros, ¿qué significa? No precisamente bloqueos como he dicho aquí, sí, pero para nosotros, si tarda mucho, quiere decir que es un retraso, ¿sí? En principio. Bloqueos cuando ya no pasa el estímulo. Entonces, si vemos que existe un tiempo de activación ventricular mayor de 0.3 en la parte derecha y de 0.04 en la parte izquierda, estamos frente a un retraso de conducción. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar nosotros ahora no solamente de retraso, sino vamos a hablar de bloqueo. Y vamos a hablar de bloqueo de rama derecha y de rama izquierda. Y esto quiero que entiendan bien, porque es importante que ustedes deben conocer. A ver, ¿qué les decía el otro día? Si ven un complejo QRS así, para nosotros, pero el tiempo para nosotros está normal, estamos frente a una hipertrofia, ¿verdad? Pero si el QRS es así, ancho, para nosotros estamos frente a un retraso o un bloqueo, ¿sí? Entonces, en voltaje siempre con un tiempo normal nos va a indicar que existe una hipertrofia. Pero si existe prolongación del tiempo de despolarización del ventrículo, estamos frente a un retraso o un bloqueo. Dependiendo cómo es la forma, nos va a decir si es un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda,
dependiendo en qué derivación precordial lo tengamos que identificar. Ahora, vamos a hablar de bloqueo. Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿O no están entendiendo? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Lo están entendiendo? ¿Alumnos? Bueno, Sí, debo doctor, se lo suponer que entiende. ya. Entonces, ahora vamos a hablar por qué se dice bloqueo. A ver, bloqueo intraventricular, quiere decir un bloqueo en la conducción a través del ventrículo, ¿sí? Ahora, vamos a ver eso. Aquí vamos a anotar bloqueo. Bloqueo intraventricular. Bueno, esto es bloqueo intraventricular. La conducción intraventricular obviamente es llevada por ¿qué? Por el haz de His, ¿no? ¿Qué? Es el haz de His. Y el haz de His tiene que una rama izquierda y una rama derecha. Rama derecha y rama izquierda. ¿Qué es lo que nos dice? La conducción intraventricular es llevada a través del haz de His y dos de sus ramas, derecha e izquierda. Pero la izquierda, esta izquierda se va a dividir en dos, ¿sí? Y estos dos, estos ya no son ramas, sino son fascículos, ¿ya? Entonces la parte izquierda se divide en dos. Un fascículo que lo vamos a llamar nosotros anterior y un fascículo que se llama posterior, ¿sí? Cuando los impulsos que están viniendo de aquí arriba supraventriculares sufren en alguna de estas vías de conducción un retraso o se interrumpe, para nosotros vamos a denominar bloqueo intraventricular. Entonces, si hay retraso, si se retrasa o se interrumpe que un impulso que está viniendo desde aquí arriba, por eso dice supraventricular, un impulso arriba de los ventrículos, está viniendo de arriba. Pero si existe un retraso o se interrumpe, para nosotros va a significar que existe un bloqueo intraventricular. Ahora, de acuerdo a si se interrumpe esto, esto o esto, nosotros vamos a denominar diferentes, va a tener diferentes denominaciones antes de entrar a describir las características. Entonces, puede ser que haya un bloqueo de solamente una parte de estos. ¿Qué quiere decir? Aquí lo vamos a llamar bloqueo mono, quiere decir uno. Uno, bloqueo fascicular. Así lo vamos a llamar. Fascicular. Bueno, cuando dice bloqueo mono, quiere decir que es solamente uno de esto, o esto, o esto, o esto. Por eso se dice que hay bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, o bloqueo de que en este ya no va a ser bloqueo, sino que como es fascículo, en este se llama hemibloqueo anterior de la parte izquierda, hemibloqueo, en este caso, posterior izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros empezamos a hacer la división por cada uno donde se están interrumpiendo, damos una diferente denominación, porque dice aquí solamente uno. Se puede estar bloqueado una rama o un fascículo, nada más. Por eso es bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de fascículo anterior izquierdo o bloqueo de fascículo posterior izquierdo, nada más. Cuando decimos bloqueo bi, en este caso dice 2, ¿no? Bloqueo bifascicular. Entonces quiere decir que puede estar tanto la rama derecha, puede estar con un fascículo, o la rama izquierda con un fascículo, o las dos ramas derecha e izquierda, todo va a depender, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos esto? En su división. Entonces ya sabemos que puede ser un bloqueo monofascicular o un bloqueo bifascicular, ¿sí?
En bloqueo puede ser, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha. Puede estar también asociado con un hemibloqueo anterior izquierdo. O puede ser un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Entonces, miren cómo se va configurando en, en su clasificación de acuerdo a los fascículos que estén afectados. O puede ser también, en este caso, puede ser, por ejemplo, un hemibloqueo anterior izquierdo más un hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, esa es otra clasificación. Bueno, y también vamos a tener dentro de la clasificación, es la primera que es mono, dos fascículos, o finalmente un bloqueo trifascicular. Quiere decir que puede estar comprometido 3 vías, ¿sí? Puede ser rama derecha con el bloqueo de rama izquierda anterior con un bloqueo de rama de fascículo posterior. Entonces, eso es su denominación. Bueno, ya hemos visto las denominaciones, ya hemos visto qué es lo que se produce cuando hay retrasos internos para un bloqueo. ¿Cuánto es la velocidad? Ya sabemos, menores en la parte derecha y mayor en la parte izquierda. Pero cuando superan en tiempo, tanto en la derecha como en la izquierda, ya para nosotros es otra situación. Para nosotros ya es un problema de conducción o de retraso intraventricular. Bueno, vamos a hablar ahora cómo se produce o qué características va a tener un bloqueo de rama derecha y después vamos a hablar cómo se caracteriza un bloqueo de rama izquierda y vamos a ver que no es tan difícil tener que hablar de eso. Entonces vamos a hablar de bloqueo de rama derecha. Yo espero que lo entiendan, porque un poquito que no se puede entender en el principio, pero vamos a tratar de que la situación se entienda mejor. El bloqueo de rama derecha. En el bloqueo completo de rama derecha de las de His, la despolarización del ventrículo izquierdo se mantiene normal de tal manera que la despolarización del tabique continúa sin alteraciones en la parte izquierda a derecha. ¿Ya? Y se va a ir acercando al vector 1. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Si tenemos aquí vamos a hablar de bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a ver en gráfica 1 y en la gráfica 2, aquí es la rama izquierda y la rama derecha. Entonces aquí tenemos un vector 1 que nos va a ir registrando la parte derecha y este vector 6 la parte izquierda. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando existe problemas de despolarización del ventrículo izquierdo, su velocidad es normal, ¿sí? Su velocidad es normal. Pero de la parte izquierda, no, de la parte derecha en este caso, su velocidad está retrasada. Por tanto, ya empezamos a ver que va a existir algún tipo de alteración. A ver, ahora, ¿qué es lo que nos vamos a tratar de cómo vamos a graficar esto? Es lo siguiente. Tenemos siempre un vector 1 y un vector 2 y un vector 3. Y eso es lo que os quiero explicar aquí. A ver, para que ustedes traten de entender y cómo se va a ir graficando. Si aquí vamos a tener aquí el nodo auriculoventricular, por decirte un ejemplo. Y aquí tenemos la rama derecha y la rama izquierda. No, la rama derecha y la rama izquierda, ¿sí? Tenemos aquí un vector 1, este vector 1. Tenemos un vector 2 y un vector 3 que se dirige así.
Entonces lo que vamos a tratar de hacer es cómo nosotros vamos a poder graficar para poder determinar esto. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y vamos a ver en estos vectores cómo se va graficando tanto en B1 como en B6. ¿Ya? Según esto vamos a ir graficando cómo se va a ver aquí, cómo se va a ver aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a decir? Y esto quiero que entienda y enseguida lo describimos. Bueno, entonces el vector 1 va a ir sin alteración a la parte izquierda. ¿Sí? Esto quiero que entienda. Por tanto, va a escribir una onda R en esta derivación, pero se va a ir alejando del vector 6 y va a escribir una onda Q pequeña. Después este impulso va a ir continuando por la rama izquierda y va a ir por el fascículo posterior y va a ir por el fascículo anterior de las hilas fibras de Purkinje, que va a ser el vector 2, ¿sí? Y va a ir despolarizándose tanto de la parte anterior hasta la parte apical, que decía hasta la punta del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo. Este electrodo B1, este electrodo B1, va a describir una onda S. ¿Y por qué? Porque se va a ir acercando al vector 6 y va a describir una onda R en esta derivación. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si vamos a ver estos vectores. El tiempo de conducción, por tanto, si es en la parte derecha, y hemos dicho que está en segundos, va a aumentar demasiado. Por tanto, este QRC, por esa característica que tiene, va a ser mayor a 0.12 de segundo. A ver, en otras palabras, vamos a ver que el tiempo de activación en B1 se va a prolongar más de 0.3 de segundo. ¿Qué es lo que les quería decir con esto? Este vector 1, ya vamos a ir viendo, graficando estos tres. A ver, primero, el vector 1 está con retraso en relación a este vector, ¿sí? Bueno, a ver, quiero que me entiendan esto. A ver, ¿cómo se va a escribir? ¿Qué es lo que les he querido decir con todo esto? Es lo siguiente. Les quiero decir que cuando este vector está retrasado, obviamente no va a tener, si bien se está acercando a este vector que está controlando esta actividad, se está acercando, ¿sí o no? Aquí a B1 se está acercando este vector, pero no va a describir una onda R grande, sino va a describir una onda R pequeña, va a describir así. Eso es lo que les dice, una onda R pequeña. Pero este vector 2 se está acercando al vector 6, ¿sí? Por tanto, este va a ser una pequeña deflexión y como se está acercando y no tiene oposición y es normal, esto va a ser esto, una onda R grande, ¿sí? Y después va a caer. Entonces, esta onda, eso es un vector 1, y aquí tienes un vector 1. Este para nosotros va a ser un vector 2. A ver, quiero que me entienda. Cuando un vector se acerca a su electrodo que le está controlando, va a ser positivo. Por tanto, si se está acercando a esta parte, está describiendo esto. Pero se está alejando del vector 6. Por tanto, este B1 va a ser negativo porque se está alejando de esto. A ver, ¿qué quiere decir? Si tenemos a alguien que controla aquí, ¿ya? Si este vector se acerca al que le está controlando, hay una deflexión positiva. Si se aleja el vector de alguien que le está controlando, va a ser una deflexión negativa. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Por tanto, este vector 1 se está dirigiendo hacia esta derivación precordial B1. Por tanto, hace una pequeña deflexión, pero con retraso.
porque no se está conduciendo de forma normal, pero se está alejando de este vector. Por tanto, el vector 1 en derivación B6 es negativo, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Este vector, obviamente, se está despolarizando lo que se tiene que despolarizar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este vector 2? Entonces, mira, el vector 2 se está alejando del vector 1, pero se está acercando al vector 6. Entonces, si este vector 2 se acerca de esto, este segundo vector va a ser aquí en B1 negativo, ¿sí? Y el vector 2 que se está acercando al vector 6 es positivo, por eso es esta imagen. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el vector 3? Miren, el vector 3 se está acercando al B1, por tanto, va a volver a ser positivo y luego se va a repolarizar y va a llegar hacia la línea isoeléctrica, pero se está alejando de esto. Por tanto, esto va a ser negativo y luego viene a... Quiero que en su mente esté esto. Esto es vital para que ustedes puedan entender cómo se va a practicar un bloqueo, ¿sí? Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Cuando hay bloqueo de rama derecha, fíjense, este es el electrodo que está prácticamente controlando a la parte derecha. Porque miren aquí, estos vectores se están acercando, que son estos, y uno que está alejando. Y les decía, cuando se acerca es positivo, ¿sí? Y cuando se aleja es negativo. Entonces lo único que tienen que es traspolar esta imagen a esta imagen. El vector 1 se estaba acercando, por tanto, pero estaba retrasado. Por tanto, el tiempo de despolarización iba a ser mucho más prolongado, pero con un voltaje mucho más bajo, ¿sí? Por eso es esta imagen. Pero su vector 2 se estaba alejando, por tanto, hacía esta deflexión negativa. Y su vector 3 se volvía a acercar, pero con mucho más, con mucha mayor, en este caso podría ser de mayor magnitud, y por eso su gráfica es positiva. Por tanto, si vemos esto, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? Que la imagen típica de un QRS en un bloqueo de rama derecha es esta imagen en M. Es la letra M. Si ustedes se dan cuenta, mira, forma la letra M. Por tanto, si en el examen se le pregunta, si evidenciamos una imagen típica de aspecto de letra M, estamos nosotros frente a ¿qué? A un bloqueo de rama derecha. Lo único que yo quiero que ustedes vean es que esta imagen se les grabe en su cabeza. Ahora, si esta imagen lo ponemos en B6, aquí está B6, miren, este se aleja, el B1, el vector 1. El vector 3 también se está alejando. Y el único que se está acercando es el vector 2. Por eso que la deflexión B1 y B3 es negativa. ¿Por qué? Porque se están alejando de este vector. Tiene 1 y aquí tiene el vector 3. El único que se está acercando es el 2. Por tanto, hace una deflexión positiva. Si ven y comparan estos dos, por eso siempre dicen que es comparativa. Cuando hay bloqueos de rama, bueno, en este caso bloqueos intraventriculares, B1 ves más 1 más B6. Si ves esta imagen en B6 y ves esta imagen en M, en B1, esto es bloqueo de rama derecha. Eso no se olvide. ¿Qué causa estos bloqueos? Puede ser
cardiopatías isquémicas, las causas de bloqueo de rama derecha pueden ser una cardiopatía isquémica, ya hemos hablado, hipertrofia ventricular derecha y una miocarditis. Hola, hija, ¿qué está haciendo? Mm, ya, ya. Ya, hijita, la puerta va a asegurar. La tía no ha llegado, ¿no? Ya, chao, hija. Ya, bueno, ahora vamos a ver el bloqueo de rama izquierda. Entonces, no se olviden, alumnos, esta imagen es vital que ustedes vean. En un examen, si no pueden diferenciar esto, por lo menos esta imagen que se los quede en la cabeza. 3 vectores, 2 a la izquierda y uno a la, no, 2 a la derecha y uno a la izquierda. Y ya saben, cualquier vector que se acerque a su electrodo explorador es positivo. Cualquier vector que se aleje del electrodo explorador es negativo. Y con eso es suficiente porque van a poder entender todo lo que es electrocardiografía. ¿Sí? Entonces, esto es vital de que ustedes vean. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros veremos ahora un bloqueo de rama izquierda? Bloqueo de rama izquierda. Porque saben que la escritura básica, y esto quiero que me entienda. Yo quiero que me entiendan esto. Si nosotros vamos a querer escribir esto, en este caso, por ejemplo, esta escritura, ¿cómo nosotros escribíamos? Porque aquí tenemos 2 R's. Entonces, cuando uno escribe en un electrocardiograma un bloqueo de rama, mira, esta es una R, ¿verdad? ¿O no? Esta es una R más chiquitita, por tanto es R así, ¿no? Tenemos una S, aquí está la S, pero tenemos una R mayor, entonces es. Si ustedes van a ver una descripción electrocardiográfica cuando estén de internos de un cardiólogo o de un internista o de cualquier médico de familia, lo que sea, si ven esta descripción, para nosotros es bloqueo de rama, ¿sí? Porque tiene una R chiquitita, una S mayúscula y una R mayor. Entonces uno se pregunta cómo describíamos si existiera por nosotros un hemibloqueo o un bloqueo incompleto de rama derecha. Si existe esta descripción así, este es R mayor, esta R mayor y esta S mayor, si le describen R, S, R, pero son mayores, pero hay una que es un poco menos que la otra y se coloca como prima, esto es para nosotros un EMI o en este caso un bloqueo incompleto de rama derecha. Cuidado que en el examen les diga, ¿qué significa para nosotros R', significa para nosotros bloqueo incompleto de rama derecha. Pero si hacemos una R minúscula, S mayúscula y R mayúscula, es un bloqueo de rama derecha. Y esto es un bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Sí? Por si acaso. Eso es lo que me olvidaba decirles. ¿Han entendido de esta parte? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces vamos a ver bloqueo de rama izquierda. Entonces, si ustedes ven un electrocardiograma y ven directamente B1, B6 en un paciente y ven esta gráfica, bueno, en este caso sí, esta gráfica así rapidita, y ven la otra gráfica que les hice como es esta así, así, está frente a un bloqueo de rama derecha, ¿sí? No se olviden nunca esto. Ahora hablamos del bloqueo de rama izquierda.
Entonces, cuando hablamos de bloqueo de rama izquierda, normalmente la activación eléctrica inicial del tabique va a preceder, según la literatura, precede de la rama izquierda, quiere decir de izquierda a derecha. Quiere decir que hay una situación que cuando hay una activación eléctrica del ventrículo, esto va a ser así. Va de la parte izquierda y luego va a la parte derecha, ¿sí? Así es. De izquierda a derecha. Esa es la activación normal que tiene. Por eso es que cuando se les hablaba de los vectores, había un vector 1, un vector 2 y un vector 3. Por eso es que se le describía así, un vector 1, un vector 2 y un vector 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Que les decía que la activación eléctrica del tabique precede a la parte izquierda, que decir, iba de izquierda a derecha. Cuando existe bloqueo de rama izquierda, el tabique no ha sido activado por la rama izquierda, sino por fibras distales de la parte derecha. Y la activación del tabique se va a dirigir de derecha a izquierda y se va a acercar al electrodo B6 y se va a escribir una onda era en esta derivación que al alejarse de onda B1 va a describir una pequeña onda Q. A ver, ¿qué es lo que les quiere decir con esto? A ver, para hacerlo mucho más. Bueno, mm, igual que el otro, los voy a indicar como para que sea mucho más entendibles. ¿Ya? ¿Qué es lo que le dice? Que la activación del tabique generalmente primero es en la parte izquierda y luego va a ir a la parte derecha. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí tenés el nodo sin auricular, igual que el otro vamos a hacer. Y va a ser mucho más sencillo. Y aquí tenemos la parte izquierda con sus dos ramas, ¿no? Hay una anterior y una posterior, que es fascículo posterior, fascículo anterior. Y finalmente tenemos aquí la parte derecha. Sí. ¿Qué te está haciendo esto? Que primero se está activando la parte izquierda, ¿sí? Y después se está yendo a la parte derecha, ¿sí? Pero hay un tercer vector que se va a dirigir hacia aquí. Es lo opuesto del otro. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y un vector, bueno, en este caso el vector 3 este y el vector 2 este, como el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Y vean primero esto, este gráfico que les estoy haciendo para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo ahora. A ver, cuando hay un bloqueo de esta rama izquierda, el tabique no ha sido activado, ¿ya? No ha sido activado todavía, porque quien activa primero es la parte izquierda. Por tanto, si la izquierda está bloqueada, no se está activando la parte izquierda, sino que se van a ir activando por fibras que van a ir por la parte derecha, que es decir que primero se está activando esta parte y después van a ir a esta parte. Es lo que les quiero decir. Como no se ha activado por esta rama, bueno, pues se va a activar primero la parte derecha y por sus fibras más distales recién va a activar la parte izquierda. Ahora están entendiendo, es eso lo que les quiero decir. Por tanto, la activación del tabique ya no se va a dirigir como en condiciones normales en condiciones normales es izquierda a derecha. Pero como está bloqueada esta parte, entonces la parte derecha ha seguido una conducción normal, pero por fibras distales ya se va a activar ahora de forma opuesta, de derecha a izquierda. Lo normal que se tiene que activar es primero la izquierda y luego la derecha. Esto es lo normal. Pero cuando hay un bloqueo y no se activa la parte izquierda, se va a activar de derecha a izquierda.
¿sí? De derecha a izquierda. Por tanto, el vector 1, este vector que están viendo, este vector 1, ¿qué va a hacer? Se va a acercar al vector 6 y va a escribir una onda R. Por tanto, este vector 1 va a tener que alejarse del vector 1, pero se va a acercar al vector 6. Por tanto, en vector 1 se está alejando el 1. Bueno, al electrodo explorador 1 se está alejando este. El 1 se está alejando, pero se está acercando al B6 y ahorita vamos a describir. ¿Sí? El 1. Se aleja de 1, pero se acerca a 6, este vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir al alejarse esto? Una pequeña onda Q, porque es negativo, aquí en B1. Pero en B6, que se está acercando, va a empezar a escribir una onda R. Entonces aquí se produce una onda Q y aquí una onda R. Eso me está entendiendo, ¿verdad? Porque ya no se está activando de izquierda a derecha. Se está activando de derecha a izquierda. Por tanto, este primer vector se está alejando de B1, se hace negativo. Pero se está acercando a B6, se está haciendo positivo. Por eso que les decía, si se acerca a B1, algo es positivo. Se aleja de B1, es negativo. Y al contrario, de B6, si se acerca, es positivo. Se aleja de B6, es negativo. Pero aquí este vector se está, este vector 1 se está alejando de B1, por tanto hace una pequeña muesca que es como una onda Q, pero se está acercando a B6, hace onda R, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. ¿Han entendido esto? Lo que les estoy explicando. Sí, Se está doctor. ya. Entonces, ¿qué va a pasar con este vector 2 ahora? ¿Qué va a pasar? Dice, la activación de este vector, a ver, ¿cómo seguía? Va a ser a través de la rama derecha, del ventrículo derecho, que es el vector 2. Este, mira, rama derecha es el vector 2. Primero se va a acercar a B1. Mira, ¿se está acercando a B1 o no se está acercando a B1? Claro, esta se está acercando, el vector 2 aquí se está acercando a B1. Por tanto, va a escribir una pequeña onda R, ¿sí? En la derivación. Pero el ventrículo izquierdo no se está activando. A ver, el ventrículo izquierdo no está activado por la rama izquierda. La activación eléctrica va a ser del ventrículo derecho y célula por célula hacia el ventrículo izquierdo a través del tabique interventricular, que va a ser este. ¿Sí? Por tanto, este se va a acercar, este se va a alejar del vector 1. Por tanto, el vector 3, este vector 3 en B1, coloco el vector 3, se está acercando, se está alejando y va a describir una onda S, va a ser una onda S profunda. Entonces, este va a ser el vector 1, este es el vector 2 y este es el vector 3. Y luego vamos a colocar. ¿Ya? Pero se va a ir acercando este vector 3. ¿A quién se está acercando este vector 3? A la parte izquierda. Y la parte izquierda para nosotros es B6, ¿verdad? Pero no se está yendo por las ramas, sino está despreciando célula por célula. Por tanto, el retraso de conducción aquí es mucho mayor. Por tanto, si se está acercando célula por célula de la parte derecha a la parte izquierda, va a provocar una R mellada. Bueno, eso es lo único que tienen que saber y ahora vamos a describir cómo va a ser. Por tanto, esta onda R va a ser mucho más ancha en la izquierda. Por tanto, si nosotros vamos a graficar este electrodo explorador con sus vectores 1, 2 y 3, vamos a colocar estos en la posición que dice. El vector 1, ¿qué es lo que nos dice en B1?
Nos ha dicho que se está acercando al electrodo explorador. No, bueno, va a producir una onda pequeñita, casi imperceptibles, pero el 2 se está acercando. Por tanto, esto va a ser una onda muy, muy grande, ¿sí? Pero el vector 3 se está alejando demasiado, por tanto va a describir una S profunda. Entonces aquí describimos una R y una onda S profunda, ¿sí? Y una onda Q pequeña, es lo que hemos escrito aquí, ¿sí? No se olviden, esto es lo que nos es. Ahora, ¿qué es lo que nos decía? Decía que este vector se acercaba aquí en el vector 6. ¿Qué pasa con el vector 1? Aquí, con el 1, 2, 3. No se estaba activando, eso es lo que nos decía, ¿sí? Pero después el vector 1, a ver, quiero que entiendan esto para la gráfica que vamos a hacer en el 6. Como este ventrículo izquierdo no está activado por la rama izquierda, la activación eléctrica, ¿de dónde va a ser? Del ventrículo derecho. El izquierdo no está funcionando, pero por el derecho hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces dice, esta activación no lo hace por ramas, sino hace a través de la célula, por el principio. ¿Sí? El ventrículo izquierdo. Entonces, el vector 3, ¿qué va a pasar? Se está alejando del electrodo B1, y eso ya hemos hablado. Y se va a describir una S profunda. Pero en B6 va a ser una onda erimillada y empastada. ¿Qué quiere decir? Aquí en B6 se va a formar una onda R, sí, pero esta onda R va a ser mucho más prolongada porque no está yendo por el sistema de conducción de un estímulo eléctrico que son las ramas. Por tanto, este vector que se está acercando hacia la parte izquierda va a tardar muchísimo más. Por tanto, su despoblación va a ser lenta, va a ser lentamente, pero por el tiempo mucho más prolongado que va a ser así. Y luego se va a despolarizar. Después se va a repolarizar, perdón, en este caso. Por tanto, en B6, si van a ver esta imagen de un vector 1, que es el vector 1, se está acercando a esto. ¿Sí? El vector 2 se está alejando, pero lentamente. Y el vector 3, en este caso es mucho más prolongado. Aquí está. A ver, este es 1, 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, por tanto, si nosotros vamos a describir en B6, va a ser así. El 1 que está ascendiendo, está acercando, este que está alejando, es poco, y el 3 que está siendo positivo va a hacer que se prolongue mucho más y luego cae. Por tanto, esta descripción de una onda R mellada es característica de un bloqueo de rama derecha. ¿Han entendido esto? Entonces, si ustedes van a ver en vector 6, cuando un paciente esté sospechando de bloqueo y ven esta imagen, es bloqueo de rama izquierda, perdón aquí, de rama izquierda, ¿sí? Y esta descripción que lo van a hacer aquí es en B1, es propio de un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Entonces siempre es comparativo de B1 a una imagen de B6. Por tanto, si hacemos esta comparación de las imágenes, ¿qué es lo que vamos a tener? Si en B1 hemos descrito esta imagen, en B1 y en B6, cuando hay bloqueo de rama
derecha, bloqueo de rama derecha. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, van a ver esto, una onda Q pequeñita, una onda R no muy mayor y una onda S profunda. Así van a ver. Y en B6 lo que van a ver es esto. Entonces, si yo les pregunto en el examen cómo describirían un bloqueo de rama derecha en imágenes y un bloqueo de rama izquierda, es esta la clásica imagen de bloqueo de rama izquierda y esta es la imagen clásica de bloqueo de rama derecha. Entonces, esto es una letra M, bloqueo de rama derecha. Y esta va a ser una onda R ancha. Y es propio de bloqueo de rama derecha. R ancha, bloqueo de rama izquierda. Letra M que se describe en vector 1, bloqueo de rama derecha. ¿Aquí han entendido lo que se les está explicando? Sí, doctor. Por tanto, esto en un bloqueo de rama izquierda, este tiempo de despolarización va a ser superior a ¿qué? A 0.12 de segundo. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal? 0.04 de segundo. Por tanto, ahora ya saben por qué se describe una onda R ancha y mellada, ¿no? En B6. Y es porque hay un bloqueo de rama izquierda. Bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta tienen hasta aquí? Entonces no se olviden lo de los vectores. Nunca se olviden cuando hablamos de vectores, siempre hay un vectores. A ver, que te van a indicar cómo se va a ir formando esto. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Primero se despolariza la parte izquierda, luego para la parte derecha y luego por la parte izquierda. Entonces, esta es la imagen clásica de los vectores de 1, vector 1, vector 2, vector 3. Y como nosotros hemos descrito los vectores que se van a ir en la parte derecha, estos son los vectores en la parte izquierda. ¿Y cómo serían los vectores en la parte derecha? En la parte derecha es esto aquí y esto aquí. Entonces, fíjense, son los opuestos, ¿verdad? Mira, si uno va a la parte derecha, el otro está yendo a la parte izquierda y el otro vuelve a ir a la parte derecha. ¿No? Es vector 1, vector 2, vector 3. Y en la parte izquierda es lo opuesto, ¿no? Los vectores van. En realidad... El doctor Centellas se olvida de las personas. ¿Se olvida de las personas cuando les conocen? Me han dicho que no. Es que a su tío le he pedido ayuda, pues. Me han ayudado. ¿Qué? Me ha ayudado a probar fisiopato. Tenía que probar normal. Ya, ¿quién está en audio? ¿Quién está en audio? Bueno. ¿Alguna pregunta está por ahí? ¿Alumnos, alguna pregunta?
No, doctor. ¿Alguna? Ya, bueno, Doctor, doctor, tengo una consulta. sí, Cuando decía usted al bloqueo de rama de derecha, al sí, vector 1 son los que están cerca, son positivos, y los que se alejan son negativos. sí, Y, sí, y en la izquierda, ¿cómo sería, doctor? Porque el vector claro. 1 está yendo a Aquí, esa por parte. ejemplo, esta imagen no más quiero que se haga. Si tienen por ejemplo, vectores en la parte derecha para determinar bloqueos, fíjense bien, el 1 y el 3 están yendo a la derecha, a la derecha, y el vector 2 está yendo a la izquierda. Y los vectores en la parte izquierda están yendo, del medio, el 2 está yendo a la derecha. Entonces aquí colocan vector 1, vector 6. Aquí colocan vector 1 y vector 6, ¿no? ¿Sí o no? Es prácticamente eso. Entonces, si estos vectores de la parte derecha se están acercando a B1, porque el electrodo explorador es este, el B1, se están acercando. Por tanto, esta va a ser positiva y esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. ¿Sí? Y en B6, al revés, este se está alejando de B6. Entonces, este va a ser negativo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Inscripción de onda. Y aquí es a la inversa, ¿no? Estos electrodos se están acercando a B6 en la parte izquierda. Entonces, este va a ser positivo, este positivo y este del medio negativo. Pero en B1, donde se están alejando, este va a ser negativo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Su deflexión de onda. Y todo esto lo van a fusionar y van a tener la conformación de esta gráfica en el electrocardiograma. ¿Sí? Solamente esta imagen nomás quiero que se tomen en cuenta esto, nada más. Ya, alumnos, solamente les quería explicar esto, porque después es un poquito complejo tener que hablar, por ejemplo, de lo que pueden ser para nosotros algunas características, por ejemplo, de bloqueos fasciculares, en bloqueo fascicular anterior izquierdo, fascicular posterior izquierdo, bloqueos incompletos de examen izquierdo y todo lo demás, que es un poquito complejo de que ustedes pueden entenderlo. Pero con la gráfica que les he hecho pueden prácticamente tratar de entenderlo. Pero lo que a mí me interesaba es cómo se podía ver un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda. Esto nunca se olvide. ¿Sí? Porque esto les va a ayudar a entender por qué se grafican estos. Entonces, cuando llaman a la derecha, solamente 1, 3 a la derecha, el 2 a la izquierda. En el lado izquierdo, 1 y 3 a la izquierda, el lado derecho, el del medio a la parte derecha. Es esta. Y con esto van a entender. Con esto van a decir por qué se grafica uno así, 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 así. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más para esto? Porque vamos a terminar la clase, porque ya son las 10:30. Va a ser. ¿Alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta de los que han entrado, que son apenas 58? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, No, De doctor. todos modos, Doctor. ya, de todos modos, supongo que mañana pueden venir unos de los delegados, espero que vengan. Yo también quiero hablar con algunas situaciones que podemos hacer, pero para que yo les proporcione el texto para que puedan leerlo. De todos modos, alguna situación que exista, alguna cuestión anómala, porque en esta época hay ciertas situaciones que a veces a uno molesta, ¿sí? A ver, ¿cómo les digo? En esta época del año, cuando ya ustedes están a punto de pasar un curso superior, ya sea de cuarto a quinto o de quinto para que vayan internado, o en otros, a veces hay gente que es malintencionada,
que a veces les gusta hablar a nombre de docentes, ¿sí? Y esto, ¿por qué los digo? Porque, bueno, hay algunos comentarios, espero que no sea verdad, porque si es verdad, vamos a tener serios problemas. Y con mi persona también van a tener serios problemas los que están tratando de hablar a mi nombre alguna situación anómala. Y yo les recomiendo, cualquier persona, no estoy siendo dirigente, no estoy siendo cualquier persona, cualquier alumno de ustedes, cualquier de los compañeros, que esté tratando de hablar a mi nombre de alguna situación para la materia, no los hagan caso. En su defecto vengan y denúncienlo con mi persona. Yo sabré qué hacer con